Muy bien, amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí reencontrándonos en De la Selva, su podcast, con otra entrevista interesante que vamos a tener el día de hoy. Pero no queríamos empezar sin agradecer nuevamente, como siempre, a nuestros amigos de Cafeciño. Si ustedes ya saben, pueden venir a Fitzcarral 191 a tomarse un cafecito, a tomarse un cappuccino, un frap. Ustedes saben que Cafeciño es el mejor café de Iquitos. Sin más preámbulo, pues hoy día nos acompaña, tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, hoy día nos acompaña el profesor, escritor y futuro ministro de Educación, Patrick Pareja Flores. Amigo Patrick, ¿cómo estás? Qué interesante introducción. No ministro nada, no hay esa aspiración política, ¿no? Pero gracias por la invitación. Espacios así culturales difíciles se encuentran en la ciudad, peor con la situación actual, ¿no? Igual te agradezco a ti, al camarógrafo, o aunque a veces estás sentado aquí también, ¿no? Claro. Saben, nuestros seguidores ya saben que somos Jorge y Yanni, que son la dupla que hace su podcast. ¿Cómo es? De la selva, su podcast. Así es. Bueno, amigo Patrick, nosotros, como ya te habíamos comentado, estilamos empezar las entrevistas haciendo la siguiente pregunta. ¿Quién es Patrick Pareja? Para los que no conocen y para los que lo conocen también, ¿quién es Patrick Pareja? ¿Por dónde quieres que empiece? ¿De los 5 años? ¿De los 8? Noción de la vida. Claro. Siempre me han considerado como un niño viejo, porque desde que soy adolescente he madurado muy rápido, porque la vida me ha enfrentado de ese modo. Y quizás en buena forma, porque al fin y al cabo lo que siempre he querido hacer, y gracias a esa madurez mental, es que he querido ser escritor, ¿no? Y sigo en ese camino, y voy a seguir luchando por ser, ¿no? Por ser reconocido de ese modo, porque no me gusta catalogarme, que ya soy escritor, ¿no? Eso también hay que aclarar. Y yo pienso que para ser escritor hay todavía un camino muy, muy duro y muy difícil. Entonces yo me considero que todavía soy un novato, ¿no? O sea, estoy aprendiendo. Entonces, yo me llamo Patrick Alexander Nicolás Pareja Flores también. ¿No? Tengo 3 nombres. Entonces, si vamos a hablar quién soy, ¿no? Soy docente de profesión, graduado del Pedagógico Público Loreto en promoción 2008. Y estoy ejerciendo la docencia en la especialidad de comunicación, como 11, 12 años en el sector público y un par de años en el privado. Pero más allá de la educación y de la profesión, hay algo que para mí tiene mucho más validez, y es la escritura y la lectura. Entonces, a lo largo de todos estos años, he venido preparando o haciendo algunos proyectos, que también es parte de la iniciativa que tengo, ¿no? Porque tampoco es que ganamos dinero en esto. Entonces, para condensar, ¿no? Algunos me consideran que sí, estoy yendo por un buen camino como este perfil, ¿no? de escritor. Otros, como tú dijiste, gestor cultural. También algunos lo califican así, y yo la verdad no busco una calificación, pero si se da en el camino se entiende que es válido, ¿no? Y lo principal es eso, ¿no? Más allá es que uno tiene que tener formación para entender, y lo que se tiene que hacer es al escribir, y lo principal que hay que hacer es leer. Genial, qué bueno, creo que nos queda claro que tienes realmente un objetivo muy, muy trazado para ti. Sí, desde muy chibolo. Creo que ha sido el instante que estaba cuarta de secundaria que tenía ya esa idea. Pero también es porque me encontraba con libros a muy temprana edad. Ya, eso quisiera que nos cuentes más o menos. ¿En qué momento en tu vida nace esa pasión por la lectura y posteriormente por la escritura, ¿no? O sea, para uno escribir tiene que leer. Yo detesto a muchos escritores, no voy a decir nombres porque hay, que quieren escribir y pretenden que se les considere y se les tome en cuenta como escritores, pero no leen. O sea, no se toman el tiempo
de investigar un poco más lo que se está haciendo fuera o lo que se hizo y lo que se hace dentro del país incluso, o regional, ¿no? Porque algunos somos muy regionalistas. Pero yo estaba en cuarto año, recuerdo, y empecé a descubrir que era muy solitario. Como era hijo único hace mucho tiempo, siempre he sido muy solitario. Entonces, por esa soledad yo empecé a agarrar libros. Y en mi casa había muchos libros, pero eran libros escolares. Una que otra obra por ahí, pero eran libros amarillitos que ya ni existen ya. Entonces, con esos libros yo jugaba, o sea, los pegaba, los unía porque estaban regados, no había una biblioteca en casa, pero estaban apilados en la sala. Entonces, estaba cerca a mí. Esa cercanía ha hecho que yo quiera bastante los libros. Entonces, con los años también me gustaba comprar y coleccionar. En los periódicos venían los libros. Pero llegó un momento en el que el colegio se hablaba mucho de poesía. Entonces, yo comencé leyendo poesía. Y comencé leyendo a Poe, a Edgar Allan Poe. Y luego a Mario Vargas Llosa. Porque esos son los más cercanos a veces que en los textos escolares se mencionan, ¿no? Y en poesía, obviamente, la poesía amorosa, de todas maneras. Te insertan como sea. Entonces, con ese chip, con esa insertación, uno empieza a creer que podría también hacer lo que ya hicieron, ¿no? Lo que hacen ellos. Porque tú dices, oye, ¿por qué ellos hacen y aparecen aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo han hecho? Entonces tú empiezas a investigar, a indagar, ¿no? Y también quieres, o intentas, o tienes una idea de que podría ser algo similar. Si yo seguí hablando cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Y empecé a leer mucho más. Y eso requiere de bastante tranquilidad y soledad. Y empecé a escribir, pero los primeros escritos que hacía a esa edad, cuando ya había terminado el colegio, yo terminé a los 16, eran poesías cutres, ¿no? Chafas, poesías burdas para mí, amorosas. Algunas de ellas se han publicado en el primer libro que hice. Y luego traté de corregir, no sé si logré arreglar, pero la cosa es que algo hice en aquella vez, ¿no? Parte de esos poemas, y muchos de esos poemas se han destruido también porque eran poemas ociosos, poemas para el olvido o de trayecto, de pasada nomás, ¿no? Allá más o menos cuando empecé, estoy hablando pues 2000, 99, 2000, 2001, ¿no? Por ahí. Y cuando leía Poe, Edgar Allan Poe, creo que ahí fue el momento ya ideal para empezar a creer que podrías transformar el terror como parte de una literatura, porque también hay ese género. Entonces empecé a escribir cuentos de terror también, ¿no? Eso muy poco lo digo, pero incluso esos cuentos ya ni existen, no sé dónde están. Jugaba mucho creando, pero es muy difícil, eso sí, Andy, es muy difícil empezar, porque cada vez que empezaba no terminaba. No sabía por dónde ir ya, no sabía cómo acabar una historia. O por dónde iniciar, que es esencialmente, ¿no? Y eso se toma con el tiempo, y toma mucho tiempo aprender eso, ¿no? Por dónde empezar un cuento, una novela, un poema incluso. No es fácil. Sí, en definitiva, nos estás mencionando cosas que nosotros como aprendices de este oficio, que es escribir, conocemos. Tal vez no a la magnitud que tú, pero estamos en ese camino, ¿no? Yo quisiera preguntarte, durante todo este tiempo después que has conocido ya a Vargas Llosa, a Edgar Allan Poe, ¿con qué otros escritores que crees tú que han ido formando o que te han ido talando en ti como para que vayas aprendiendo tal vez de ellos? ¿Con qué otros escritores que te has podido encontrar durante todo este tiempo? Hay una pieza elemental y he renegado también cuando me encontré con ese autor. Cuando estaba en el pedagógico, en el primer año, más o menos 2004, había una profesora española que enseñaba literatura o comunicación, como le llaman ahí, y nos estaba haciendo leer una obra a cada uno, y en la pizarra puso los autores y las obras, y éramos como 30 estudiantes, entre hombres y mujeres, y por sorteo me salió Gabriel García Márquez. Y yo renegué,
porque como no lo conocía, ignoraba a García Márquez, decía, ¿cómo voy a leer algo que no conozco, no? Y el libro seleccionado era El amor en los tiempos del cólera. Había otro como 100 años de soledad, pero por sorteo me salió ese. Yo quería a Mario Vargas Llosa, ¿no? Estaba prendido de Mario Vargas Llosa, o sea, incluso, ¿no? Quizás porque es parte de nuestro chauvinismo, podría ser, ¿no? O sea, del orgullo de ser peruano. Vargas Llosa es un emblema en la literatura, ¿no? Otra cosa es sus opiniones políticas, su vida personal. Yo te hablaba netamente para que se entienda, porque algunos dicen, no, quiere a Vargas Llosa, y luego se malentiende, ¿no? la idea. Lo que me refiero es a su literatura, a ese aprecio que tengo por los libros de Vargas Llosa. Yo quería trabajar con un libro de Vargas Llosa, pero no me salió en el sorteo y renegué, ¿no? Y eso fue un error, porque cuando conseguí el libro El amor en los tiempos de cólera y me puse a leer, te juro que sentí la sensación de que esa era la línea que me gustaría seguir algún día, ¿no? Estoy hablando pues hace muchos años. Y empecé a indagar más del autor, a leer más de García Márquez. Entonces, esa pieza es elemental, ¿no? Ahí hay un quiebre, porque ya había leído a Edgar Allan Poe y ya había leído a Mario Vargas Llosa, algunos, no todos los libros, algunos. También algunos peruanos que te hacen leer en el colegio, pero que no han tenido no han calado mucho en mí, pero sí sirven para el lector, para formarse una idea de la literatura peruana, ¿no? Entonces, ese quiebre que yo sentí, decía, pero la belleza en la forma como escribe Gabriel García Márquez y la forma como cuenta y te hace creer lo que no puede ser cierto en la realidad, pero en que en su literatura sí es cierto. Entonces tú dices, pero también es parte de nosotros, ¿no? De ser amazónico, ¿no? Hay cosas ahí que se relacionan con la Amazonía, y es más, la literatura de García Márquez se relaciona con Latinoamérica, ¿no? Y después, con el tiempo, encontré otros autores como Julio Cortázar, Julio Ramón Ribeiro, por favor, exquisito, ¿no? Entonces, en cuento, tú tienes que leer a Julio Cortázar, Julio Ramón Ribeiro. Son autores que han calado después, ya en la etapa de formación más seria, porque hay una etapa en la que tú rebuscas, te prendes de algo y vas, y hay una etapa más seria en donde tú ya investigas y lees un poco más y ahondas, y encuentras autores que sí ya son de cabecera, ¿no? Entonces, también pasas por Bukowski también, con Charles Bukowski, pero no tanto, me gusta su literatura, pero no, digamos, como libro de cabecera, ¿no? O sea, tengo que hacer referencia de exquisita, pero sí, y yo agarro de entre todos los libros que hay, y tengo ahí a García Márquez, casi todos sus libros, a Mario Vargas Llosa, a Julio Cortázar también. He intentado leer todos sus libros de cuentos, ahora que se puede aprovechar, ahí incluso en venta tú puedes comprar y conseguir sus cuentos completos, ¿no? Entonces, estamos en una época en la que podemos disfrutar de la literatura del pasado, investigar y encontrar, ¿no? Y así, en este mundo hay otros libros particulares, ¿no? Que también que me han dejado así, como idiota, ¿no? Porque hay libros que te vuelven idiotas en realidad, o sea, no en el mal sentido de la palabra, sino cuando tú lees y dices, oh diablos, oh rayos, dices, ¿no? Para no hablar mala palabra. ¿Qué es esto? O sea, porque es fascinante, me voy a eso, la fascinación. Y hay libros así como El túnel, por ejemplo, ¿no? De Sábato, o El extranjero, ¿no? Y te quedas pero fascinado que en pocas páginas puedes hacer una buena novela. Por eso te digo, hay etapas de formación, novelas de formación, y hay literatura que te ayuda a formarte mejor. A eso voy. Pero principalmente, volviendo a tu pregunta, ha sido elemental para mí García Márquez para ahondarme un poco más en la literatura latinoamericana, ¿no? Y también llegar a Carlos Fuentes, ¿no? Y Silvino Campo también, a Borges, ¿no? que son también fundamentales de conocer en alguien que pretende escribir o buscarse un camino en la literatura, ¿no? Porque uno tiene que saber qué han hecho en el pasado para
poder formar tu futuro. Genial. Nos mencionaste realmente a una gama de escritores que tal vez tienen diferentes estilos o abordan diferentes temas, diferentes temáticas, ¿no? La siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿a qué va dirigida la escritura de Patrick Pareja? O sea, empecemos primero. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? El primero que escribí fue una novela que está abandonada, Andy. Y esa novela que no tiene título, pero es un librito escolar, por así decirlo, ¿no? Ya, eso es lo primero que escribiste. Claro, que no se ha publicado y nunca quizás se publique. Y yo quería hacer una novela sobre mi etapa escolar, cuando era estudiante en el Colegio Nacional, en el Colegio Nacional de Iquitos, en CNI. Tenía 18, 19 años que comencé a escribir y estaba avanzado, bastante avanzado, ¿no? Pero el personaje era un chico en primera persona, o sea, era yo mismo, y me estaba autodelatando, ¿no? Me estaba delatando. Era autobiográfico y me estaba contando cosas ahí, algunas muy personales y otras inventadas, pero era esencialmente los días finales del quinto año de secundaria, ¿no? En ese año. Pero dije que no le encontraba ya asidero, no tenía un final y contaba nomás, pero no había un nudo. Y lo abandoné, te estoy hablando de 18, 19 años, yo ahora tengo 35, ¿no? Y han pasado. Eso fue el primer libro que escribí. Pero el que publiqué fue, como te dije, ¿no? De poesía, que se llama Habitante del amor y otros temores. Que publiqué porque me motivaron a hacerlo, pero no porque estaba seguro que debía hacerlo, que no es lo mismo. Y tuve que pagar porque en esas primeras publicaciones era independiente, entonces... Creo que todos empezamos así. Todos empezamos así, en Iquitos, en la región, bueno, en algunas partes también del Perú, ¿no? Hay muchos escritores independientes y hay también editores independientes, pero ese no es el tema. Entonces, ese libro es poesía, y hay poesía amorosa, quería criticar al amor actual, quería criticar el amor cómo se ve de una forma más tonta, ¿no? Rápida, fugaz. Eso era una crítica muy chabacana, digamos. Pero es un libro que me sentía orgulloso en aquel tiempo, ¿no? Ahora ya no tanto. Pero sí, con eso empecé a conocer a muchas personas del ámbito literario local, ¿no? Y me empecé a meter en este mundo, ¿no? Del que no he podido salir. 2014, 2015, 2020, ya han pasado 6 años, 2021, cuánto tiempo ya está pasando y han pasado cosas maravillosas también en este camino, ¿no? Pero también hay que entender que ese libro es un libro de formación. Siempre los primeros libros son de formación. Hay raros casos en los que los primeros libros son muy buenos y te ayudan a distinguir, ¿no? Yo hubiese querido que ese fuera mi caso, pero no fue mi caso, ¿no? ¿Crees que es importante para un escritor que vuelva a leer sus libros? No. Si un escritor o si alguien que quiere ser escritor vuelve a leer sus libros que ha publicado, lo va a querer corregir, que es lo que me pasa, ¿no? Quiero mejorar lo que ya está publicado, lo que ha llegado a muchas manos, y le vuelvo a retocar, le vuelvo a mirar. Incluso hay una versión nueva de Habitante del amor y otros temores con el afán de mejorar o cortar o idear algo diferente a lo que estaba ahí, que era muy burdo para mí. Tuve la oportunidad una vez de conversar con una escritora, con nuestra amiga Melissa, y ella comentaba que decía que un libro nunca se termina de corregir. ¿Crees que estás de acuerdo con eso? De acuerdo. Luego, ¿por qué? Cuando tú vuelves a libros que has publicado, definitivamente en ese momento, en ese tiempo, o sea, años antes, cuando lo publicas, para ti está bien, es correcto lo que está ahí y nadie te puede contradecir. Cuando pasan los años y vuelves a ese libro, te das cuenta que hay muchos errores. Y no te hablan de los errores ortográficos o gramaticales, ¿no? Estoy hablando de los errores de la historia misma, del fondo de la historia, de las historias. Entonces quieres mejorar. Hay unos errores que siempre había cometido al inicio
cuando he empezado, ¿no? Y es que no me gustaba los diálogos. Los diálogos los ponía dentro de los párrafos y no advertía al lector. Y eso lo puedes ver en autores como José Saramago, ¿no? Entonces yo estaba contagiado de José Saramago y también de Roberto Bolaño. Pero Roberto Bolaño sí te avisa, ¿no? Es más claro. Pero yo quería ser así, de impulsivo, en ese sentido. Según yo, estaba innovando, ¿no? Cuando eso ya está hecho. Entonces uno se cree y piensa que está haciendo algo importante, sobre todo para la literatura que se desarrolla en el medio, ¿no? Cuando uno te das cuenta que es un error, es ahí cuando quieres cambiar lo que ya está hecho. Genial. ¿Cuál crees que es tu objetivo como escritor? ¿Qué es lo que esperas llegar a lo que esperas llegar con tu escritura, con lo que produces? Esa es una pregunta bien difícil. ¿Qué puede esperar? Porque ¿premios? No, más allá de los premios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de buscar información respecto a ti. Realmente estás haciendo proyectos que aportan a la lectura. En este caso, como mencionaba nuestro amigo Jorge en una conversación previa, y no es un secreto que Iquitos, Loreto, nuestra región, está ubicado en los últimos lugares en cuanto a comprensión lectora. Tú como maestro y como escritor, creo que el ser escritor te da o les da a aquellas personas un plus más como para entender la realidad en la que estamos. Por eso te pregunto, ¿qué esperas, a qué o a dónde esperas llegar a partir de la escritura? Primero hay que entender que el que escribe o el que pretende ser escritor tiene un compromiso social, ¿no? Social. Educativo también podría ser, llevándole por ese lado, teniendo en cuenta que soy docente, que soy maestro, y me preocupa la educación de mis estudiantes, incluso de otros. Pienso que una de las cosas que debe hacer alguien que se precia de leer poco o mucho es contagiar también de esa misma afición a otros, ¿no? O sea, de la lectura me refiero. Entonces, lo que yo he buscado es que esa afición que yo tengo y que a veces algunos piensan que es una locura además, lleve a los límites de que se contagie el resto. Por eso nace ese proyecto que yo sé que tú estás queriendo mencionar, y es hacia donde uno se dirige, ¿no? Porque en literatura uno se abre un camino que es muy difícil, que va de a poquitos, no es que avanzas y ya, pucha, eres el iluminado, no, sino que avanzas, pero también hay un compromiso como social y necesita uno, en mi caso, llevarlo al sector educativo, ¿no? De ahí nace la idea de que ese compromiso se riegue, y nace ese proyecto que se llama El Libro Un Gran Amigo, que es llevar literatura a la región, a todos los colegios, instituciones educativas y a los estudiantes. O sea, llevar libros, material, obras literarias, sea crónica, novela, cuento o poesía, a las manos de los estudiantes. Y que no se tire nada más el libro ahí en la mano, o se abandone el libro, porque una cosa es regalar, yo te puedo regalar un libro, vayas a ver si lo vayas a leer o quién sabe, y otra es que funcione, que se lea. Entonces lo que se busca en el proyecto es que se lea. Por eso se ha hecho esta idea. El proyecto nace para llevar libros, pero también para fomentar la lectura a través de un concurso que se llama Tómale y Gana, con Editorial Tierra Nueva y el diario Pro y Contra estamos trabajando ya 2 años, ¿no? El año pasado de forma local, con 10 colegios de aquí nomás de Iquitos, y este año ya aún seguimos, ya son casi 28 instituciones de la región, no solo de acá de la ciudad. Entonces ellos reciben los libros, todos los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, y luego les damos las bases
y ellos tienen que hacer un comentario literario sobre el libro que hemos regalado, ¿no? Y también hay premios por eso. Entonces, por eso te digo, el que se precia de que lee poco o mucho debería contagiar también de esa lectura a los demás. Y eso es lo que yo trato de hacer. De acá que vaya a lograr o lo estoy logrando, no lo voy a saber ahora. Es un trabajo a largo plazo, porque hay que ver si lo lee y cuántos estudiantes de todos esos libros, miles de libros que vamos a dar o estamos dando, se vaya a leer realmente, no lo van a tomar en serio. Esa es la cuestión. Genial. Muy bien, amigo Patrick, tú sabes que quisiéramos seguir conversando mucho más. Nos interesa saber tus planes a futuro como escritor, como docente en cuanto a estos proyectos, pero sabes que, como lo mencionaba uno de nuestros entrevistados, el tiempo es tirano, no tenemos mucho tiempo como para seguir conversando. Pero una de estas preguntas como para terminar, ¿qué significa para Patrick Pareja ser escritor en la región Loreto? Esa es una respuesta bien. Esa es una respuesta como para otro programa. Para otro programa, pero en una sola palabra es una locura. Es una locura. Que creo que pocos comprenden. Pocos comprenden. Muchos pueden decir comprender, pero en el fondo tal vez no lo hagan. O te pueden apoyar, ¿no? Pero tampoco te apoyan al fondo porque ni leen tus libros, ¿no? Sí. Que eso debería ser lo esencial, ¿no? Tú escribes para que lo lean, no porque lo guarden. Pero no se juzga en realidad, sino es otra cosa, pues, ¿no? Es otra cosa que hablar largamente. La última pregunta yo suelo terminar mis entrevistas con de seguro has pensado en algún momento escribir un libro sobre tu vida, y si no es así, ¿qué título le pondrías a un libro que hable sobre tu vida? Nada, no lo has pensado entonces. He pensado escribir, pero más allá de eso, de una forma más personal, dirigido hacia mi madre, ¿no? Como que todos, se iba a llamar Todos tenemos la culpa. O sea, así pienso llamarle alguna vez. Y tiene que ser autobiográfico. Genial. Muy bien, amigo Patrick. Entonces, esta es la sección, el ping-pong, como te había comentado antes de empezar la entrevista. Son unas cuantas preguntas que te voy a hacer y me vas a responder con lo primero que se te viene a la mente. La primera pregunta: un libro que recomiendes. La palabra del mudo. Película favorita. La vida es bella. Para escribir, computadora o lápiz y papel. Laptop. ¿En qué país o lugar te gustaría escribir tu siguiente libro? Iquitos. Completa la frase. Antes de dormir. Miro televisión. El iquiteño es. Agradable. ¿Por qué Vargas Llosa golpeó a Gabo? Por amor. ¿La entrevista te pareció? Interesante. Muy bien. Muchas gracias, amigo Patrick, por haber aceptado la invitación a nuestro humildísimo canal de La Selva, su podcast. Estamos seguros que a partir de ahora nuestros seguidores van a subir como espuma. Claro, mira. No sé si tuvieras algunas últimas palabras para despedirte de nuestros seguidores. Oye, gracias, porque conversar siempre sobre literatura aburre mucho, de verdad, ¿no? Pero hay espacios, hay lugares y hay momentos, y este es uno de esos momentos. Y yo te agradezco a ti y a Jorge por darme este espacio y difundir un poco lo que yo pienso o lo que creo que puede estar bien, ¿no? Y eso que no hemos hablado de política, porque ahí sí terminamos peleando. Pero sí, lo que puedo decir es que voy a votar por Verónica. Eso sí, normal para mí. Voy a votar por Verónica. No, ¿qué? Voy a votar por Verónica, no hay más que hacer. Pero en fin, ese también es otro tema que el señor Jorge me va a querer reñir, ¿no? Pero no vas a pelear. Por política no se pelea. Se tienen diversas opiniones como diversos gustos. Igual, yo creo que está mal concebir el debate como que esperando que haya un ganador. Claro. O sea, ¿quién ganó el debate? Dicen, ¿no?
Para ti, ¿quién ganó el debate? No. Un debate. Y lo que ganamos somos las personas porque sabemos lo que va a pasar, ¿no? Quién está mal, quién está bien. Ganamos nosotros, ¿no? Teóricamente hablando, en un debate no hay ganador. Teóricamente no, pero para la gente le gusta el show. Y el show se da y se vende. ¿No has visto el show? Creo que aunque no querías hablar de política, estamos empezando mejor. Ya lo dejamos ahí. Es un show. Sí. Muy bien. Nuevamente agradecer a nuestro amigo Patrick. A los seguidores, como ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, de La Selva Su Podcast, en YouTube para ver la entrevista completa, en Spotify también para escucharnos y en Instagram. Vamos a estar colgando nuestras publicaciones en estas redes sociales. Así que nos vemos en otra entrevista. Esto fue de La Selva Su Podcast.